Esta noche he titulado a la conferencia Él me librará. Diga conmigo, Él me librará. ¿Cuántas veces ha estado usted atravesando por desiertos, por tormentas, por dificultades? Usted debe de caminar por la vida teniendo presente una cosa, que Dios lo va a librar. Él le dará a usted la estrategia, le dará a usted la fuerza, le dará a usted la capacidad para salir adelante en medio de cualquier situación que esté enfrentando. Hay momentos en la vida en la que nos encontramos en medio de situaciones difíciles, complejas, incómodas. En ocasiones estas se convierten en situaciones peligrosas y hay ocasiones en las que estas circunstancias que estamos enfrentando no las entendemos, no sabemos el porqué, no sabemos cuál será su final. Aún así, debemos de saber que Dios desea bendecirnos. En medio de toda situación, Él desea bendecir su vida. Quizá en algún momento de su vida usted ha estado experimentando no solamente el celo, quizá también la envidia de las personas que están en su derredor. Hay quienes no disimulan la molestia que en algún momento de la vida les provocamos y tampoco pueden disimular el deseo que hay en sus corazones porque nos vaya mal. La pregunta es, aún en medio de estas situaciones, ¿cómo es que el pueblo de Dios debe de reaccionar? ¿Cómo es que nosotros debemos de caminar cuando no solo lo que nos rodean son problemas circunstanciales, sino que también hay personas que intencionalmente están buscando nuestro mal? En medio de toda esta situación usted debe de caminar en la vida sabiendo que Dios lo va a librar porque Él cuida de usted y Él desea defenderle. Yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado con situaciones en lo laboral o en relaciones sociales en las que en muchas ocasiones no solamente son los problemas, sino es la gente. Y en medio de toda esta situación a veces decimos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que yo debo de realizar? Usted debe de tener presente que Dios está en control. Diga conmigo, Dios está en control. Habrá ocasiones en las que estas circunstancias y problemas relacionales nos colocan en un punto en el cual nos sentimos completamente vulnerables. Pero es en esta etapa de la vida, en esta etapa de las circunstancias, donde nosotros podemos comprobar la fidelidad de Dios obrando en nuestro favor. En ocasiones no podemos explicarnos por qué estamos atravesando por esta clase de pruebas, por estos problemas, por esas críticas, esas luchas, por qué llegó a nuestra vida la escasez o la enfermedad. Pero en lugar de cuestionarnos el amor de Dios o su fidelidad, debemos de creer que en medio de las peores situaciones en las que nos podamos encontrar, Él nos librará. Muchas veces entramos a ese valle de sombra y muerte y lo primero que hace nuestra mente racional es comenzar a cuestionar el amor de Dios. ¿Qué hice? ¿Acaso Dios ya me dejó de amar? ¿Acaso Dios ya dejó de cuidar de mí? ¿Acaso Dios ya ha dejado de protegerme? Nunca debe usted de olvidar que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Si usted siente algo por Dios, es porque Él lo sintió primero por usted. Y tal vez usted lo ama mucho, pero recuerde una cosa, Él le amó primero. Como dicen por ahí, quien pega primero, pega dos veces. Entonces, Dios comenzó trayendo a nosotros su amor, mostrándonos su fidelidad, mostrándonos su misericordia. Y hoy, en medio de toda adversidad, lo que usted debe de tener siempre presente es eso, su amor por usted, su fidelidad. Él tuvo toda la intención de amarnos cuando nosotros no lo merecíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora que nosotros nos hemos acercado a Él por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, cuando enfrentamos situaciones adversas, nos cuestionamos ¿dónde está Dios? Amada iglesia, debemos de tener presente que Él nos ama. Diga conmigo, Dios me ama. Ahora dígale a 2 o 3 personas, Dios te ama. Hay muchas personas hoy día que se están cuestionando esta verdad. Muchas personas hoy no saben esta realidad ni la han podido comprobar.
el hecho de que tienen la posibilidad de estar expuestos al amor de Dios. Pero muchas veces su orgullo, su ignorancia es lo que les impide poder experimentar el amor verdadero de Dios. Y si Dios le ama, Él le librará. Dios no nos ama por lo que hacemos, nos ama por lo que somos. Lo que hacemos es importante, pero lo que somos es aún más importante. Muchas veces cuando comenzamos a entrar en procesos de inestabilidad, de problemas, de dificultades, comenzamos a cuestionarnos el hecho de que si seremos las personas adecuadas, si somos las personas que realmente Dios quiere amar. Dígale al que tiene a su lado, Dios no se equivocó contigo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si Dios no se equivocó con nosotros, si Dios no se equivocó conmigo, eso me lleva a decir lo siguiente: no soy perfecto, pero soy el correcto. Tal vez usted no ha alcanzado ese nivel de perfección a su parecer, pero está en el proceso de ser cada día más como Cristo. Y si Dios le ha amado, y es la causa por la cual usted hoy le ama, déjeme decirle que entonces usted es la persona correcta para el propósito que Dios determinó llevar a cabo a través de usted. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito particular por el cual Dios le ha traído así. Y nosotros tenemos esta oportunidad llamada vida para descubrir aquello para lo cual fuimos llamados por Él. Cada uno de nosotros debe de saberse amado por Dios. Esto es crucial debido a que el ser perfeccionados en el amor de Dios nos libra del temor. Quien no ha sido perfeccionado en el amor de Dios teme. Continúa cargando losas de condenación. Sus actos, su estilo de vida continúan hundiéndole y no le permiten vivir en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Hay quienes piensan que al venir a Cristo empezarán a pagar todas sus maldades que cometieron lejos de Él. Pero déjeme decirle lo que la Biblia dice. La Biblia dice en el Salmo 103, verso 12, algo que es muy trascendente en nuestro caminar y en cómo debemos de ver la vida una vez que hemos llegado a Cristo. La Biblia dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Dios no trae a su memoria, a su presente, aquello que la sangre de Cristo ya limpió en tu vida. Y nosotros podemos caminar con la frente en alto y con libertad, sabiendo que si hoy estoy enfrentando una adversidad que no es consecuencia de un hecho que yo haya provocado, sé que Él me librará. Y aún en medio de las consecuencias de mis errores, puedo saber que Él me librará. ¿Por qué? Porque estamos nosotros siendo cuidados por un Dios amoroso. David describe a Dios de esta forma: nuestro Dios es todo ternura. Y Dios es todo ternura para aquellos que le invocan con un corazón sincero, con un amor de verdad. Así que cada día que usted se levante, aún en medio de la peor dificultad, debe de tener presente esto: que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tal vez no estrenamos un pantalón todos los días, o un par de zapatos, o no estrenan maquillaje, o no estrenan algún perfume o loción. Pero lo que sí estrenamos todos los días es la misericordia de Dios. Así que podemos levantarnos y estar confiados de que Él me librará. Cuando usted atraviese por ese valle de sombra y muerte, no debe de tener mal alguno, porque Él estará con usted. La Escritura nos narra una etapa en la vida del apóstol Pablo, y la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Mire, fíjese lo que dice la Escritura. Ahí en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, a partir del verso 14 al 18, lo tenemos en pantalla y leemos juntos. Dice así: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Hasta ahí.
Pablo está escribiéndole a Timoteo acerca de una persona mala, una persona que busca el mal del apóstol, una persona que está deseando acabar con él, deseando que sus proyectos, sus sueños, sus anhelos no se concreten. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Tú también, cuídate de él. ¿Qué es lo que hacía Alejandro? Se oponía tenazmente al mensaje del evangelio. Era un hombre que constantemente argumentaba en contra de Pablo y en contra del mensaje que Pablo expresaba. Y me imagino que era un hombre elocuente, era un hombre con conocimiento, que en lugar de buscar la edificación y en lugar de buscar que el mensaje del evangelio se extendiese, este hombre se oponía a la causa de Pablo. Hay personas que carecen de entendimiento de las cosas que se hacen y el por qué se hacen, y sin razón alguna simplemente se oponen porque a su parecer las cosas no son como ellos quisieran o como creen que debían de ser. Y el apóstol Pablo está expresando que él está atravesando por una situación difícil, no solo debido a escasez financiera o a escasez de recursos, sino también el problema con las relaciones en su derredor. Y él continúa hablando y le dice a Timoteo: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Diga conmigo: todos me abandonaron. Quizá alguno de ustedes no ha experimentado una situación tan fuerte como esta, donde todas las personas en tu derredor te dan la espalda. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo cuál es la temática, cuál es la situación por la cual él está atravesando. Él dice: estoy atravesando por un momento de aflicción en mi vida, y el problema no se resume simplemente con situaciones. Hay personas involucradas que están buscando mi mal. Hay personas que están deseando que yo tropiece. Hay personas que están deseando que yo caiga para entonces poderse enseñorear de mí. Y algunos de ustedes pueden encontrar en su lugar de trabajo, ahí en su departamento, incluso a veces entre familia, hay gente que desea nuestro mal, que desea nuestra ruina. Y sabe una cosa, en medio de esa situación, Dios le puede librar. Y no solamente le puede librar, Él quiere librarlo. Pero cada uno de nosotros debe de estar atento y confiado a aquello que Él desea hacer y cómo quiere hacerlo. Dice el apóstol: aun cuando todos me han abandonado, que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Va a haber situaciones donde consideres que no hay nadie en tu derredor, no hay nadie en quien tú puedas refugiarte, no hay nadie en quien tú puedas echar mano para sentirte seguro o sentirte estable. Pero algo que debes de saber es que el Señor está a tu lado. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio fuerzas. ¿Cuántas veces te has sentido completamente desmoronado, completamente expuesto, completamente vulnerable ante las situaciones que estás viviendo? Y decimos: no, pues parece ser que en cualquier momento mi historia se acabó. Ya no voy a trascender, ya no voy a alcanzar, ya no voy a realizar. Pero aun cuando todos en tu derredor te dieran la espalda, no debes de temer, porque Él prometió estar a tu lado y te dará fuerzas para que cumplas aquello para lo cual fuiste llamado. Fíjate lo que dice: para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Aun cuando Pablo estaba experimentando oposición en lo natural, de Dios siempre recibía una porción sobrenatural para alcanzar su destino. Aun cuando en lo natural tú encuentres oposición con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, con tus familiares, aun cuando en algún momento sientas que todas las personas en tu derredor te han dado la espalda o que están esperando que falles para entonces cortar tu cabeza, tú debes de saber que hay uno más grande que tú cuidando tu vida y que Él te va a librar. Amén.
Y después de que Pablo nos narra toda la situación que él está atravesando, él puede concluir cuál ha sido su experiencia. Y él dice, y fui librado de la boca del león. Él te va a librar porque Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él naturalmente, por naturaleza, es fiel. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel a su palabra, a sus promesas, a sus pactos, porque Él no puede dejar de ser como es Él. Sí, nosotros somos carentes, nosotros tenemos defectos, deficiencias, la regamos muchas veces, cometemos muchos errores, pero Dios permanece fiel para siempre. Y nosotros debemos de confiar que en medio de toda adversidad o toda situación que esté en nuestra contra, Él tiene poder para librarnos. Amén. Entonces dice el apóstol, fui librado de la boca del león. Pero él dice, eso fue algo que yo experimenté en una etapa pasada de mi vida. Pero no significa que las aflicciones o problemas circunstanciales o con personas dejarán de ser. Porque en toda relación tiende a haber fricción. Mayormente si la relación es cercana. Entonces, cuando hay ese tipo de fricciones es cuando la gente comienza a mostrar lo que realmente trae en su corazón. Y Pablo dice, en las situaciones pasadas, el Señor me libró de la boca del león. El Señor me librará. O sea, estoy seguro de que a pesar de que ya el Señor me libró de esos problemas y de esas personas que buscaban mi mal, sé que en el futuro habrá otras circunstancias y habrá otras personas que quieran oponerse a mí. A veces pensamos que la vida debe de ser siempre fácil, debe de ser siempre sencilla y que todo lo que deseamos simplemente debemos de declararlo y será nuestro. ¿Sabe que la vida no es así? La vida es complicada, pero damos gracias a Dios que siempre en Cristo vamos triunfando. Siempre en Cristo nosotros podemos vivir en otro nivel de bendición, al cual aquellos que están sin Cristo no pueden accesar. Ahora, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está tan confiado, Pablo está tan seguro de que nada puede truncar su destino, ni las circunstancias ni las personas, que termina dándole la gloria al Señor, porque Él dice, aun cuando yo tengo fallas y tengo defectos, sé que tú permaneces fiel y que en medio del caos tú traerás orden y en medio de la adversidad tú me librarás. Ese es nuestro Dios. Y nosotros debemos de caminar día a día teniendo presente su fidelidad a nuestras vidas. Dios es fiel. ¿Quiere repetirlo conmigo? Dios es fiel. La Escritura enfatiza que Él no nos paga conforme a nuestras acciones. Él es bueno y Él desea bendecirle. Entonces, cuando usted esté atravesando por ese valle de sombra y muerte, recuerde una cosa: Dios es fiel. Cuando usted esté atravesando por ese proceso de enfermedad o esa etapa de escasez o esas situaciones difíciles en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, esas relaciones conflictivas en lo laboral, en el lugar donde usted se encuentra, recuerde una cosa: Dios es fiel. Dios es fiel para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan de veras. Entonces, considerando la fidelidad de Dios, es que nosotros podemos comenzar a ver la adversidad desde otra perspectiva. En Santiago capítulo 1, vaya ahí si lo desea, Santiago capítulo 1, versos 2 al 3.
Cuando lo tenga, glorifique a Dios. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cuántos de ustedes tienen muchos problemas? Esos son los más dichosos. ¿Por qué? Porque cada problema te va a revelar algo nuevo del carácter de Dios. Algo más de su fidelidad, algo más de su grandeza, algo más de su cuidado, algo más de su amor por ti. Quisiéramos vivir la vida sin problemas, sin adversidades, cómoda, sin escasez, sin enfermedad, sin luchas. Qué aburrida vida. Al menos con los problemas te entretienes un rato, ¿no? ¿Sí o no? Tienes que doblar rodilla y decirle a Dios: ayúdame. Pero si no los tuviéramos, Santiago por eso dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan un montón de problemas. Considérense felices, bendecidos. ¿Por qué? Porque cada problema te va a mostrar una nueva faceta del carácter de Dios, que solo te va a ser revelada a ti en ese tiempo y circunstancia. Pues qué maravilloso cuando podemos darnos cuenta que en medio de la aflicción no estamos solos. Dios está con nosotros. Y Él lo que espera de usted es que entienda que Él está con usted y lo va a librar. No, es que estoy teniendo un problema muy fuerte, muy serio, muy difícil, peligroso en el trabajo. La gente está confabulándose contra mí, ya están inventando, están haciendo, diciendo. Él lo librará, porque Él tiene cuidado de los suyos. ¿Y qué tiene que hacer usted? Confiar y sonreír. A ver, alguien feliz aquí. ¿Se imaginan a alguien que diga: yo soy muy feliz? ¿Sí? ¿Se imaginan a alguien que hiciera esa cara como la que yo hice? Si es muy feliz, ¿cómo lo va a hacer? A ver, sonríale a alguien. Yo no tengo gozo. Aunque usted no tenga gozo, dele un poquito de elasticidad a su piel, de su rostro. Es necesario que aprendamos a, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, alegrarnos, confiando en que Él nos librará. Si Él no nos libra, ¿quién puede hacerlo? ¿Don dinero? ¿Don influencia? ¿Don palanca? Todos esos recursos son limitados, pero el cielo tiene recursos ilimitados que Él ha puesto a nuestro alcance, porque te ama, porque eres su hijo y te hizo su heredero. Entonces, lo único que tienes que hacer es confiar y sonreír, porque Él promete en su palabra librarte de toda situación adversa, de todo problema que tú no puedes superar, de aquello que es más fuerte que tú. Él prometió librarte, pero tienes que confiar en que Él lo hará. Si te impacientas, traes a tu corazón inestabilidad, y cada vez que en nuestro corazón abrigamos la inestabilidad, entonces nuestra fe decae y necesitamos creer que Él ha pensado buenas cosas para nosotros. Él tiene un buen deseo para ti. Dígale a alguien: Dios tiene un buen deseo para ti.
En medio de tu prueba, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, Dios tiene un buen deseo para ti. Amén. El apóstol Pedro lo expresa de esta forma en 1 de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6. Él dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Cada vez que usted está enfrentando una adversidad, si usted cree que Dios lo va a librar, su poder obrará en su favor. Dios lo va a proteger. Y Pedro dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Diga conmigo: nada en esta vida es para siempre, solo la salvación. ¿Está pasando por escasez? No va a durar toda la vida. Si usted dice: pues me voy a morir antes, pero ¿no dice el apóstol Pablo que estará con Cristo, lo cual es mucho mejor? Y allá no seguirá la escasez. No crea que esa nube que le sigue a donde quiera que va, le va a seguir al cielo. Con Cristo usted va a estar pleno y contento y feliz. Entonces, si debemos de sentirnos dichosos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, porque nos es revelado el carácter de Dios, nuestra actitud ante los problemas debe de modificarse. Y en lugar de ver un obstáculo, tenemos que aprender a descubrir las oportunidades. Considere lo que dice David en el Salmo 91, versos 9 al 15. Y dice la palabra del Señor así: ya que has puesto al Señor por tu refugio. ¿Para cuántos de ustedes el Señor es su refugio? Cuando hay tormentas en la vida, ¿hacia dónde corre usted? Ese es su refugio. No, yo corro con mi suegra. Ay, su refugio es su suegra. Yo corro ahí a donde me prestan por la cadenita. Yo corro ahí donde me prestan a rédito. Yo corro ahí donde dicen que velan por mi bienestar futuro. Ahí es su refugio. Y si su refugio es el Señor, usted irá a su habitación y doblará sus rodillas. Y entonces le expondrá aquello que usted está atravesando. Pero es que Dios, esta situación que estoy enfrentando en la familia, esta situación que estoy enfrentando en mi vida, este conflicto, este problema, esta escasez, esta enfermedad, y Dios se siente bien. Qué triste es cuando alguien que amas no tiene la confianza de decirte aquello que necesita. ¿Se imaginan? ¿Qué sentirá Dios cuando Él nos ve atravesar por una prueba y otra prueba, un problema, otro problema, y volteamos para todos lados menos a Él? Pero qué bien ha de sentir Él cuando sabe que le amamos porque Él nos amó primero y que nuestra única opción es Él. ¿Qué sentiría usted como padre si su hijo está atravesando por muchos problemas y está recurriendo a todos lados donde no encontrará la solución, cuando usted tiene la solución en su mano y que él no se acercó a usted por vergüenza? Ay, no, es que me daba pena decirte. Que le compramos un palo y le damos. Pero qué hermoso ha de ser cuando sabes que para tus hijos tú eres su ventaja. Y que en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, saben que van a contar contigo. ¿No? Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Diga conmigo: ninguno. ¿Cuántos? ¿Qué cosa? ¿Qué sucederá con ellos? Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos.
Josué es un hombre que está viviendo en aflicción, problemas, y la gente de su trabajo no le cae muy bien porque dicen, ese muchacho tiene ideas muy brillantes. Ajá. Y entonces hay gente que no quiere que él avance. Y están tirándole, pegándole por debajo de la mesa. Pero la promesa de Dios es que si él busca al Señor como su refugio, Él ordenará que sus ángeles ven. Carlos, y ustedes son mis ángeles acá. Ustedes están sujetos a mis órdenes. Entonces, Él ordenará que sus ángeles, ¿qué dice? Te cuiden en todos tus caminos. Y Él dice, aunque Él enfrente dificultades, escuchen bien, lo van a seguir a donde quiera que vaya y lo van a proteger. Entonces va a haber gente que, impulsada por el otro, diga conmigo, por el otro, va a quererle estorbar. Y entonces envía a sus chamuquines, ¿verdad? A ver, Luis, David, ustedes no van a dejar que él avance, pero ustedes los van a bloquear a ellos. No quiero que ustedes representen resistencia, porque si no ahorita les digo que los sometan. ¿Va? Entonces, ustedes no deben de dejar simplemente que él avance, pero cuando ellos se presenten, porque ellos lo van a cuidar, él bloquea a aquel, y él pasa. Miren, qué sencillo. Gracias. Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, dentro de tu empresa, fuera de ella, en el hogar, fuera de él, donde quiera que estés, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Y lea conmigo, hollarás fieras y serpientes. ¿Qué dice ahí? Hollarás, no dice hallarás, dice hollarás. Usted abre la puerta de su casa y dice, ay, nanita, no. Hollarás de pisar. Ya que usted la haya así, ya es otro rollo. Venga, consejería. Hollarás fieras y serpientes. Y dice el Señor, yo, ¿quién? Dios. No está hablando el influyente, ni el político, ni el empresario. Está hablando el gran yo soy, el que es suficiente en sí mismo. ¿Qué harán sus ángeles por ti? ¿Qué hará Él por ti? Él envía a sus ángeles para que te cuiden, pero Él se encargará personalmente de librarte. Amén. Y dice, porque Él se acoge a mí, porque vino buscándome a mí. Y dice, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Lea conmigo. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Amén. Lo que el justo desea, eso tendrá. ¿Por qué? Porque te acercas a él, te refugias en él, y él tiene poder para librarte. En la vida, sin duda, vamos a enfrentar situaciones en las cuales nos sintamos en riesgo o peligro, pero Dios nos librará de todo mal. La Escritura nos narra otra historia en la cual otro de los siervos de Dios se encontró no solo ante adversidades, sino contra personas que se convirtieron en sus enemigos y que buscaban su mal. Su nombre era Daniel.
Así que vamos a Daniel capítulo 6. Libro del profeta Daniel. Y vamos a leer el capítulo 6. Y mientras que usted llega a ese libro, déjeme decirle que si depositas tu confianza en Dios, Él estará a tu lado cuando la aflicción llegue a tu vida. Si usted deposita su confianza en Dios, Él va a estar junto a usted cuando la aflicción llegue a su vida. La Escritura dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Esa expresión, antes de que lleguen los días malos, me asegura una cosa: vendrán tormentas a tu vida, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero si tienes presente a Dios al momento de determinar la estructura de tu destino, Él te librará de toda calamidad que pudiera querer atormentar tu vida. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor nos librará de todas ellas. En otras palabras, cada vez que nosotros confiamos en el Señor, nosotros le damos la oportunidad al cielo de demostrar la grandeza de nuestro Dios. Cada vez que nosotros queremos intervenir en la situación y tomar control de ella, entonces le decimos al cielo: no es tiempo de que intervengas, yo todavía puedo solo. Entonces tenemos que aprender a depender del cielo y a decirle a Dios: esto en lo natural me ha sobrepasado, líbrame. Él se acerca a mí, Él se refugia en mí, por eso yo lo libraré. Si depositas tu confianza en Dios, Él estará a tu lado cuando la aflicción llegue a tu vida. Él no solo te dejará, sino que también, no solo no te dejará, sino que también te librará. Dios no te va a dejar, también te va a librar. Amén. Y vamos a leer este ejemplo. Daniel capítulo 6 dice la palabra del Señor así: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Continúa la palabra diciendo: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Daniel era un extranjero en esta tierra, pero Daniel mostraba 2 elementos que son necesarios para poder trascender: aptitud y actitud. Entonces el rey observó en Daniel su aptitud y su actitud y dice: a este hombre lo quiero cerca de mí. ¿Y qué sucede cuando la gente ve las cosas desde la perspectiva del mundo? Surgen celos y envidias. Gloria a Dios, porque aquí lo vemos todo desde la cultura del reino, ¿verdad? Y no nos encelamos porque alguien que recién llegó está ocupando un lugar que a ti, que ya llevas más tiempo, no te fue dado. Esa es la diferencia entre la cultura del reino y la cultura del mundo. ¿Cuál de las dos culturas ha moldeado tu corazón? Dice la palabra de Dios entonces que Daniel se distinguió, digan conmigo, se distinguió por sus extraordinarias cualidades. Este chavo tenía cualidades que el rey veía en él, aunque la gente en su derredor no alcanzaba a distinguir. Pero qué bueno que el rey lo veía. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Así que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Por qué? Porque tenía cualidades extraordinarias. Y dice la palabra del Señor, verso 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de sus malos manejos en los negocios del reino. Como no les gustó que este chavito extranjero que acaba de llegar, el rey lo quisiera siempre junto a él, no, pues vamos a echarle tierra. Vamos a pegarle por debajo de la mesa.
Vamos a inventarle 2, 3 cosillas que pudieran afectar su imagen y vamos entonces a ver la manera en la cual deje de hacernos mosca. Y dice la palabra: sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. A la gente, diga conmigo, a la gente que es digna de confianza, se le confía mucho. Ese rey vio algo en Daniel y lo primero que quería era tenerlo a su lado. Él no estaba pensando en el ahora, él estaba pensando en el futuro. A veces nosotros vivimos mucho con la mentalidad del ahora y nos cuestionamos muchas decisiones, nos cuestionamos muchas formas, porque vivimos con la mentalidad del hoy. Pero si aprendemos a vivir con la mentalidad del mañana, entonces nos daremos cuenta que cada situación o cada cosa que se hace dentro de la cultura del reino tiene un porqué. Y dice la palabra del Señor que Daniel era digno de confianza. Por eso concluyeron, fíjense la conclusión de estos: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Nunca vamos a encontrar algo que lo ponga en mal a los ojos del rey. Entonces vamos a buscar la manera de sacarlo de la jugada. Hay personas que no desisten y personas que te han visto en tu trabajo honesto, puntual, trabajador, con buena actitud, y no van a desistir. Van a seguir insistiendo en buscar tu mal. Van a seguir insistiendo en que al final, cuando venga el recorte, tú aparezcas en esa lista. Pero acuérdate de la promesa: Él te librará. Y dice la palabra del Señor: formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, al principio decía que era un grupo de 3, ¿no? Pero nada más se presentaron 2. La escritura no lo dice, pero te aseguro que ellos le dijeron al rey que Daniel estaba de acuerdo. Porque los sátrapas les rendían informe a los administradores. Y el rey había colocado todo poder sobre los administradores. Entonces un rey sabio necesitaba el consenso entre sus administradores para poder tomar una decisión. Entonces, estos hombres manipularon las circunstancias. Y dice la palabra del Señor: convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. El dormitorio de Daniel tenía unas ventanas, las cuales abrían en la dirección de Jerusalén. Aquello que Daniel veía cuando abría sus ventanas era Jerusalén, la ciudad amada por Dios. ¿Hacia dónde abren tus ventanas? ¿Hacia dónde se extiende tu visión? ¿Hacia aquello que el mundo está proponiendo o hacia aquello que Dios ama? Dice la palabra de Dios: allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Orar para Daniel había dejado de ser una disciplina y se había convertido en un deleite, algo que quería hacer constantemente.
¿Qué le gusta a usted hacer constantemente? Los jóvenes dicen entrar a Facebook, darle me gusta a mis propios estados. ¿Qué le gusta? ¿Cocinar? ¿O planchar? ¿Lavar? ¿Lavar su carro? ¿No les gusta nada? Sí, pero no lo puedo decir en la iglesia. Arrepiéntase entonces. A Daniel le gustaba orar. Y aquello que te gusta, lo deseas tener cerca. A él le gustaba la presencia de Dios y la quería tener cerca. Y él sabía que la presencia de Dios es provocada cuando uno humilla su corazón y expone su naturaleza a la naturaleza de Dios. Y él no se conformaba con hacerlo 5 minutos antes de comerse un hot dog o una hamburguesa, sino que lo hacía constantemente en su vida. Tenemos que retomar aquello que trae a nuestras vidas el reino, y tenemos que considerarlo con seriedad para que entonces en el tiempo de angustia tengamos la seguridad de que Él nos librará. ¿Por qué le digo esto? Porque como se va a desarrollar la historia, yo nunca encuentro a Daniel entrando en pánico. Fíjese lo que dice la escritura. Verso 11. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. Entonces el rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, sí, esos que acaban de llegar, que no me agradan, no tome en cuenta su autoridad, todavía sigue haciendo lo que le gusta y lo hace 3 veces al día. Chismosos, estaban bien enterados de la vida de Daniel. La gente que busca tu mal, mira, le escarba para ver qué haya en tu vida. Pero cuando no encuentran nada de qué acusarte, entonces recurren a las calumnias, recurren a las intrigas, recurren a los chismes y dicen: a mí se me hace. Y ya los más espiritualoides dicen: siento del Señor. Déjate de cosas y haz como Daniel, ora. Y dice la palabra de Dios, verso 14: cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Imagínense, el rey tenía una muy buena relación con Daniel, era su cuate, le gustaba estar con él. Y cuando estos acusan a Daniel, él, en lugar de decir ni modo, lo dije, lo firmé, que lo echen con los leones, no, él dice: ¿cómo lo libro? ¿Cómo le ayudo? No, si yo tengo que sacar a Daniel de esta, necesito apoyarlo. ¿Y qué hace esta gente? Fíjense: pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvides, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Ese rey hizo lo que hizo a causa de la presión externa. Nunca hagas nada que no sea por convicción, aun cuando otros te presionen para hacerlo. ¿Entiende eso?
solo por convicción, si tú estás seguro de esto. Ay, es que a mí me parece que deberían de, pongo un ejemplo, vestir a las panderistas como hebreas. Tienes la convicción, líder de alabanza, de que eso debe de ser, convicción, líder de panderos, que eso debe de ser. ¿Es tu convicción? ¿Tienes argumentos para sostenerlo? Entonces haz el cambio, pero no lo hagas nunca por presión. El problema es que cedemos a la presión y entonces decimos, ay, pues tal vez sí. Nunca le vas a dar gusto a nadie, y a quien debes de darle gusto primero es a Dios y después a mí, que si no vas a tener problemas. ¿Entendemos? Todos los líderes de área, en algún momento ustedes van a estar viviendo bajo presión. Es que deberías de hacerlo así. ¿Para qué les das clases a los niños de tanta Biblia? Ponlos a jugar. Ay, si es que dicen que no se divierten conmigo, mejor hoy puro juego. ¿Quién te dijo que fuera así? ¿Estamos de acuerdo? Y si no quieren ver en mí el cristiano cómic, los que no vinieron el domingo no saben de qué hablo, pero llévese la conferencia para que sepa de qué hablo. Tenemos que movernos en unidad, tenemos que movernos en acuerdo. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, verso 17. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Hay personas que no les va a bastar con el hecho de moverte del lugar, te quieren destruir. Y estos van a presionar a cuantos puedan moverle los hilos, a cuantos se dejen presionar, para que al final hagan lo que ellos quieren. No es realmente que les interese aquello que supuestamente les preocupa, no les interesa. Lo que quieren es finalmente ser el poder detrás del poder. ¿Y sabe una cosa? Esto así no es. Dice la palabra de Dios, verso 18. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Fíjese qué preocupado estaría este rey por Daniel. Verso 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Este hombre tenía miedo, sentía una carga de conciencia, porque lo que decidió lo decidió por presión, no por convicción. Y dice la palabra del Señor que dice: que viva su majestad por siempre. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Si eres inocente, Él te librará. Hay quienes desean tu mal, hay quienes te quieren aventar al foso, y quienes te ponen a prueba como ponían a Jesús, para ver si caes. A este ahorita, que tome la decisión bajo presión, al cabo hay otro que le va a decir: ¿y por qué no me dijiste a mí? Dice la palabra de Dios que Daniel fue librado de la boca de los leones. Y él dice: la causa por la cual Dios me ha librado es porque soy inocente y porque no he cometido nada malo contra su majestad. ¿A quién buscaba Daniel agradar? A Dios y su autoridad. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos bajo presión de terceros?
pues es que es el cuñado del rey, el otro administrador, el hermano del rey. ¿Qué dijo el rey? ¿Entendemos? Dice la palabra de Dios, verso 23, sin ocultar su alegría. ¿Cómo lo hizo el rey? Escuchó a Daniel y se puso feliz. Hay gente a la que escuchas y te hace ponerte feliz, pero hay otros a los que escuchas y dices, ay. ¿Sí o no? ¿Qué dirían esos sátrapas? Ay, sí lo libró. Esos administradores, no se nos hizo. Y dice la palabra del Señor, sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Si tú pones tu confianza en el Señor, Él te va a librar. No importa cuántos leones tengas en tu derredor, no importa cuántos problemas, cuántas crisis, cuántas dificultades estés enfrentando, Él siempre te va a librar. Y dice la palabra de Dios, verso 24, entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Fíjate qué grueso. O sea, no solamente ellos resultaron afectados, sino que afectaron sus casas. Y dice la palabra de Dios, no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Daniel no les olía a carne, pero estos, vaya que les olían a carnitas. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Dice la Escritura, mas a Dios damos gracias, que en Cristo nos lleva siempre triunfantes, y por todos lados podemos esparcir la fragancia de su conocimiento. Daniel olía a conocimiento de Dios, porque los problemas que él ya había enfrentado en el pasado le habían revelado facetas de Dios que ningún otro conocía. Daniel se sentía privilegiado cuando le decían, no vas a poder, no lo debes hacer, nunca lo lograrás. Y él decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y en medio de la aflicción, él descubría a Dios. Usted no debe de descubrir que ya no tiene más de 10 dedos para morderles las uñas. Debe de descubrir a Dios. Debe de descubrir que pasar tiempo en oración es un deleite. Debe de descubrir que poner tu confianza en aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él existe. Aquel que creó lo visible y lo invisible, tiene cuidado de ti y que Él te librará. Él te librará de ese foso de los leones y no permitirá que ninguno de estos pueda hacerte daño. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin.
Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado. Raye ese nombre y ponga el de usted. Ha salvado a Josué, ha salvado a Carla, ha salvado a Federico, ha salvado a William, ha salvado a Jorge, ha salvado a Gilberto, ha salvado a Noemí, ha salvado a Carlos. Te ha salvado de las garras de los leones. Él te librará. Si nuestro Dios fuera tan pequeño y limitado como lo es la capacidad de los hombres, tendríamos razones para preocuparnos. 120 es el número que representa en la Biblia el límite del poder humano. 120 sátrapas. 3 es el número que representa acuerdo y fortaleza. 3 administradores. Ninguno tuvo poder y fuerza para librar a Daniel. Solo Dios, con su recurso ilimitado, hizo que Daniel pudiera salir de ese foso que había sido tapado con una piedra y sellado con anillo, y cuya sentencia nadie podía quitar, hacerla a un lado, porque Él se encargó de que toda adversidad que venía contra Daniel fuese resuelta por el poder sobrenatural de Dios. Así que, amados hermanos, no tengan temor cuando venga la prueba sobre de ustedes. Siéntanse gozosos, alegres, porque en medio de esa prueba descubrirán una nueva faceta de Dios, algo nuevo de su fidelidad, algo nuevo de su grandeza, algo nuevo de su amor, algo nuevo de su provisión. Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Abraham ya lo había entregado en su corazón, porque no te puedes separar, no te puedes desprender de aquello que primero no sueltas en tu corazón. Entonces Abraham, para degollar a su hijo, primero lo entregó en el corazón. Y cuando él lo entregó en su corazón y ya había convicción de lo que iba a hacer, entonces Dios suplió de una forma sobrenatural. Ese problema enorme para Abraham, entregar a su hijo, ya tenía una solución. Solo esperaba a Dios que él confiara. Y ese Dios que dice: yo te libraré, yo te libraré, es el mismo Dios al cual servimos. Así que cuando vengan esos momentos de tribulación e inestabilidad, confíe, Él le librará. Él le librará. Amén. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Te amamos, Cristo. Oh, precioso. Él te librará. Tú me librarás. Tú me librarás. Oh, maravilloso Dios. Y podríamos mencionar en la Escritura muchos más ejemplos de la fidelidad y de la provisión de Dios, de su gran amor por aquellos que le temen. Solamente tenga presente esto: Él le ama por quien es y no por lo que hace. Lo que hace es importante, pero quién es usted es aún más importante, porque Él no esperó a que usted fuese perfecto o santo para amarle. Hundido en sus pecados, hundido en sus problemas, Dios ya le amó. Lo único que usted necesita es abrir su corazón para aprender a confiar en Él y entregarle completamente su fragilidad, su vulnerabilidad, su humanidad, y Él se encargará de su eternidad. Amén. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra.
Gracias por el consejo que has traído a nuestra vida en esta noche. Si alguno de tus hijos está atravesando por una situación como la de Daniel o como la de Pablo, donde la gente en su derredor les ha dado la espalda, donde se sienten como en un foso de leones, Señor, tu gracia sea con ellos y tú les reveles tu fidelidad y tu gran amor. Padre, tráelos a victoria, tráelos a grandeza, sácalos de ese lugar y llénalos de honor a los ojos de aquellos que buscaban su mal. Levántalos, Señor, y que puedan tener siempre su frente en alto, porque no recurrieron a lo malo para salir librados, sino porque se acogieron a ti, es que tú mismo los has librado. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran bondad, porque aquellos que en ti confían, oh Dios, tu palabra dice que jamás serán avergonzados, y lo creemos. Padre, ahora queremos presentar delante de ti nuestras ofrendas, nuestro diezmo, nuestra primicia, nuestra aportación para el terreno. Multiplícala, Dios. Toca el corazón, Dios, de la señora Amada, que es propietaria del terreno que queremos comprar. Bendícela, Dios, y toca su corazón, para que, Padre, en esos días siguientes, donde habremos de plantearle el propósito que hay en el corazón de esta casa, de comprar el terreno que ella posee, su corazón entienda cuál es el propósito y la finalidad de esto. Ayúdanos, Dios, y permítenos dar pasos firmes, confiando en que en medio de cualquier situación, aún escasez, tú nos librarás. Bendice las finanzas de esta casa y de todos aquellos que escuchan mis palabras. Que una provisión sobrenatural venga sobre todos y tu bendición, Señor, les enriquezca. Y como está escrito, sin añadir a ellos tristeza alguna. Los bendigo en tu nombre y te doy gracias por tu fidelidad financiera en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.